¿Qué podemos hacer nosotros, nuestros derechos ante los cortes que hemos tenido en los últimos días aquí en la provincia de Tucumán? ¿Hasta dónde llega la justicia y el accionar para que nosotros podamos circular libremente? Bueno, en primer lugar, para analizar si se puede iniciar algún tipo de proceso en tribunales con relación a una problemática que lamentablemente es muy común, es necesario, digamos, determinar en principio si el hecho de cortar una ruta se trata precisamente de una actividad que está prohibida por nuestra ley y sancionada. Específicamente el artículo 194 del Código Penal establece penas que van desde los 3 meses a los 2 años para aquellas personas que interrumpan o entorpezcan el tránsito, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Así que en definitiva, sí se trata de una figura que está contemplada precisamente en el Código Penal. Y es una figura que es bastante amplia porque no tan solo se limita precisamente al transporte terrestre, que por ahí es lo más común, sino también al transporte marítimo y al transporte aéreo. Conocemos casos donde, por ejemplo, se cortaron los accesos a aeropuertos y donde se produjo una interrupción del transporte terrestre, pero también se entorpeció el transporte aéreo. Mm. Y en este sentido también es bastante amplia la norma porque no habla solamente de interrupción, sino de entorpecer, que es un concepto tal vez mucho más amplio, lo cual implica que cortar media calzada ya implicaría que se esté cometiendo, en este caso la figura penal, el hecho de hacerlo por un periodo corto de tiempo, independientemente de que existan o no caminos alternativos. Por lo tanto, frente a eso, la lógica sería pensar que deberían haber un montón tal vez de procesos judiciales iniciados porque tenemos muchísimos casos, digamos, muy común a partir del año 2000 este fenómeno en nuestra provincia y en nuestro país, pero lamentablemente no es algo que se judicialice tanto. No hay tantos precedentes judiciales como sí antecedentes fácticos todos los días. Ahora, cuando la persona lo primero que pregunta sin dudas es ¿quién tiene que resolver esto? Y muchas veces lo primero que decimos, ¿por qué la policía no está desalojando una ruta? ¿Por qué no puedo yo seguir transitando? ¿Quién tiene el poder para desarticular estos cortes, doctor? Bueno, en principio, digamos, el uso de la fuerza pública lo tiene en este caso el Estado, que en principio debería ser el garante de este derecho. Esta es una figura que está contemplada precisamente dentro de lo que son los derechos destinados a la seguridad pública. Por lo tanto, un particular perfectamente podría iniciar, digamos, algún tipo de reclamo. La verdad que es algo que se da de manera muy poco frecuente. Por ahí en materia civil puede ser más común como consecuencia de un perjuicio concreto. Pero la mayoría de los casos estos es el Estado, principalmente, ya sea nacional, provincial o municipal, el que debería tomar las riendas y ejercer en este caso las acciones y los recursos necesarios para que las personas puedan circular libremente. Ahora, doctor, pensando en las personas que realizan las manifestaciones, ¿no? Hemos escuchado muchas declaraciones en torno al derecho de huelga, a manifestar por lo que ellos consideran que es necesario por sus derechos laborales y también por las cuestiones netamente económicas. En los últimos días hubo choferes de taxis detenidos y ellos hablaban de un abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Hasta qué punto pueden actuar las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando se habla de este derecho a huelga, ¿no?, que tienen los manifestantes? Bien, bueno, esa es una cuestión que es bastante importante, sobre todo porque tenemos una colisión fuerte de derechos. Por un lado, el derecho a huelga, que es un derecho reconocido constitucionalmente, artículo 14 bis de la Constitución, que tiene jerarquía constitucional, inclusive reconocido también en tratados internacionales. La primera cuestión sería tener en cuenta qué es lo que establecen un poco los tribunales cuando existe, digamos, este choque de derechos, porque por un lado está el derecho a circular libremente y por el otro lado precisamente el derecho a huelga. Bueno, la mayoría de los tribunales lo que en principio entienden es que el derecho de reclamo que tienen los trabajadores, que es perfectamente válido, el derecho de huelga, no está supeditado necesariamente a un corte de ruta, es decir, pueden ejercer su derecho perfectamente sin que se produzca un corte de la ruta. A partir de ahí tenemos antecedentes judiciales, la Cámara Federal de La Plata, la Cámara Nacional de Casación Penal, también inclusive un tribunal, en este caso de la provincia de Neuquén, que terminó condenando al titular de un sindicato de empleados, de trabajadores de la municipalidad, porque entendía que más allá de que el reclamo pueda ser justo o injusto, entienden que existen otro tipo de medios o tal vez otro tipo de recursos
para hacer valer sus derechos y no necesariamente un corte. Pero bueno, yo también soy consciente de la situación que vive puntualmente, digamos, nuestro país, y no todo es blanco o todo es negro. Nosotros tenemos matices en el medio y determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta. En nuestra provincia me parece que se hizo bastante evidente, ¿no? Con alguna problemática que viene de hace bastante tiempo, que los trabajadores puntualmente, Sí. sin precisar en este caso un gremio puntual, entienden que no le dan soluciones a un problema que tiene una larga trayectoria, y bueno, entienden ellos que el hecho de visibilizar su reclamo de una manera tan fuerte como es un corte, tal vez pueda ser un mecanismo para solucionar sus problemas. Claro, hasta ahí uno entiende, porque entiende también que hay un derecho constitucional de lo que tiene que ver con el libre tránsito, por ese lado. Pero también hay otro derecho que es el de protestar. Y quedamos en el medio los ciudadanos, doctor, porque, por ejemplo, te cuento un caso. Esta mañana en Concepción, un camionero harto, porque dice que tenía que pasar sí o sí, no respetó que había el derecho a la protesta por parte de los cosecheros, que también tienen el derecho y por lo que están luchando. Y este hombre pasó, me contaron que pasó con su camión y casi se lo lleva puesto a todos. ¿No sería preciso que el Estado, en este caso el gobierno, pudiera interceder antes y evitara este choque entre ciudadanos, entre trabajadores? Sí, totalmente, totalmente. A ver, esta problemática no es una problemática exclusiva, digamos, de nuestro país. Si bien está sentada de manera muy, muy fuerte, digamos, el hecho de peticionar a las autoridades, precisamente cortando calles, no es una problemática exclusiva nuestra. Esto en otros países lo regulan. El derecho a peticionar a las autoridades está regulado de una forma tal vez un poco más precisa, básicamente para poder hacer algún tipo de manifestación, lo cual es perfectamente válido, y hay muchas veces causas que son absolutamente nobles y fundadas para hacer un reclamo, pero en este caso para hacer algún tipo de manifestación lo que se hace es solicitar una autorización previa a las autoridades administrativas y también a las autoridades policiales. Precisamente la finalidad de esta es que no se den este tipo de situaciones. En primer lugar, que la persona que va transitando libremente por la calle se vea perjudicada de la menor manera posible. Lo que se hace es tratar de dirigir el tránsito para algún sector diferente, digamos, donde se hace el corte, se habilitan vías alternativas, se trata de que el corte sea por media calzada, que no sea en horarios picos, pero también tienen como finalidad precisamente proteger a las personas que se terminan manifestando, porque están expuestas precisamente a este tipo de situaciones, ¿no? Muchas situaciones de violencia, y además los cortes son precisamente en calles, muchas veces en ruta, donde circulan autos a gran velocidad, exponiendo como consecuencia de eso precisamente su propia vida, ¿no? Bien. Y se da algo más, doctor, que muchas veces las personas, por un lado, por entender cuál es la situación, por ejemplo, la que está pasando ahora, el tema de los cosecheros que están sin trabajar y demás, uno accede a eso de darles una colaboración, porque es así. En otros casos se han sentido, bueno, ahí como que han sobrepasado todavía los derechos, y muchas personas decían, no, yo no voy a pagar porque no tengo por qué pagar peaje como me ampara hoy la Constitución. ¿Uno hace mal en dar esa colaboración o en pagar peaje, doctor? Y en principio no tiene obligación de hacerlo, no tiene una obligación legal de hacerlo. Debería ser en este caso el Estado, el ente superior, en que se encargue precisamente de controlar que este tipo de situaciones no sucedan. Lamentablemente, en la realidad tenemos, digamos, estas situaciones fácticas, pero en principio no está obligado, digamos, a pagar bajo ningún punto de vista. Doctor, la última, y esto tiene que ver con el transporte público de pasajeros, ¿no? Está en crisis hace mucho tiempo en Tucumán. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios cada vez que hay un paro, ¿no?, del transporte público de pasajeros, y hasta dónde podemos alcanzar con las denuncias a las empresas que nos brindan un servicio que muchas veces no es el óptimo y que además no cumplen con los choferes de colectivos, y nosotros tenemos que soportar varias jornadas de paro? Bueno, esa es una problemática, digamos, de fondo, que la tenemos hace bastante tiempo. Si mal no recuerdo, si bien, digamos, el servicio tuvo siempre sus altibajos, pero sobre todo a partir de marzo del año pasado, que comenzó, digamos, los reclamos muy fuertes por parte de trabajadores, y se notó sobre todo, digamos, que la frecuencia de los servicios disminuyeron.
Básicamente el derecho que tienen en este caso los ciudadanos es el de peticionar a las autoridades, que son las que le tienen que dar precisamente soluciones. Son las autoridades elegidas las que precisamente tienen que reunirse, cuentan con un cuerpo de asesores, con todos los medios y recursos como para poder en este caso encontrar, digamos, algún tipo de alternativa o solución al problema, porque se trata de un problema de fondo que viene generando un montón de inconvenientes, no tan solo, digamos, a los trabajadores puntualmente de las empresas de colectivos, sino también a los trabajadores particulares que no tienen por ahí los medios para poder ir a su fuente de lugar de trabajo, la pérdida del presentismo. Son todas situaciones, digamos, que terminan afectando al colectivo social, pero sobre todo en este caso el derecho del ciudadano es de peticionar a sus propias autoridades, porque son precisamente estas las que tienen que brindarle las soluciones.